Buenas, buenas, buenas. Muy buenas tardes. ¿Quiénes están por allí? ¿Cómo andan? Hola, hola. Ahí estamos. Como locos, apurados, con un montón de cositas. Bueno, vamos con el bonus track de diciembre de Clint Eastwood. ¿Quiénes están por ahí? Hola, ¿cómo les va? Hola, hola. Hola. Hola, hola. ¿Cómo andan? Hola Irene. Irene, cuando terminemos la clase te llamo ya. ¿Cómo andan? Me salió como un hola hawaiano. Bueno, eh, ya estamos varias compañeras. Hola, hola. ¿Quiénes más? Les decía, eh, ¿cómo están? Alba, ¿cómo va? Bueno, para quienes no estaban al tanto, habíamos quedado. Hola Teli, querida, gran ángel de la guarda, ¿cómo andan? ¿Quién está ahí? Maite, Laura, ¿cómo va? La China. Bueno, son varias compañeras. Gildita, ¿cómo anda? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, Nora, ¿cómo va? Corto el pelo, ¿eh? Hola, desde Neuquén, Nelly, ¿cómo va? Mi nena, ¿cómo va? Bueno, les decía que vamos con nuestro bonus track del mes de diciembre. Vivi, querida, del alma, ¿cómo andan? La verdad que muy emocionante verlas. Ya vamos llegando como a las últimas clases del año, ¿eh? Porque va a ser esta, me estoy fijando en la compu y la que viene, ¿eh? 14, 7, 21, la del 22. Y ya después, ya entramos, ¿eh? Por ahí hacemos un saludo del 28 al 29, ¿eh? Bueno, queridas alumnas, hola Beatriz. Todo va llegando a un cierre. Y llegamos a un cierre con una película que yo no tenía planificado dárselas, pero a pedido del público, de las hermanas Penn y de otra gente que gusta mucho de Clint Eastwood. En vez de pasamos de la mula, de la última de su carrera hasta ahora, ojalá tenga otra, a películas muy muy buenas, a la que produjo un giro en su carrera que es Los Imperdonables, ¿no? Los Imperdonables es una película que se identifica dentro del género que siempre utilizó Clint Eastwood. Está muy bajo, a ver. Vamos con el micrófono. Hola Dorita. Bueno, ahí vamos de nuevo. Hola Andrés, sí, la verdad, yo cada vez me los quiero más. Estoy contento de que vamos a descansar, ¿para qué voy a mentir? Estoy súper contento porque un descansito nos va a venir bien en un año muy agitado. Eh, pero también estos encuentros, yo sé que los vamos a tener. ¿Mm? ¿Esa es una integrante de la familia Telerín? Sí. Se la regalé a mi hermana mayor y no la quiso porque es muy fea en realidad. Es la hermana mayor de la familia Telerín que a mí me encantaba. Vamos a dormir, dormir, dormir. Así que está ahí. Bueno, les decía, entramos en una película que es una bisagra. ¿Te vas? Ah, bueno, fíjate. Eh, que es una bisagra en el cine de Clint Eastwood. Y les digo por qué es una bisagra. Porque, bueno, quizás todos ustedes sepan, él venía del género de esta trilogía de los feos, sucios, malos, y produce esto que yo la había visto hace muchísimos años y la volví a ver a colación de esta película, Los Imperdonables, Unforgiven. ¿eh? Eh, Me sorprendió la vigencia que tenía la película en la trama argumental, pensando que está ambientado en 1880, ¿no?
que está pensada en una película de vaqueros, y como lo pidió el público, entonces dije, ¿qué vamos a hacer con Los Imperdonables? Y además de los actorazos, vieron esos viejísimos pactos que tiene eh, Morgan Freeman, Gene Hackman, ¿no? Eh, Anna Levin, que era una gran actriz de esa época, que lo siguieron acompañando. Eh, Tiene esta característica del western, ¿no? De los dos vaqueros en la montaña, interesante ya porque son tres, no dos, y que uno es un negro, el otro es un muchacho, y por supuesto el protagonista por excelencia, que es Clint Eastwood, William Money se llama, en donde se meten en esto que es un clásico de las películas de vaqueros, pero hay una que ya empieza a establecer la diferencia. La primera, y les decía que me pareció notoria, sin hacer psicología barata, es encontrar un hombre maduro, pobre, requete pobre. Sí es linda la película, es muy linda, ¿no? Con peste porcina, me pareció muy gracioso. Viudo, una construcción distinta, que deja a sus hijos para salir a hacer un trabajo de asesino a sueldo, a cobrar una recompensa. Lo recluta el amigo, Annette Logan, que es el papel que interpreta Morgan Freeman. Y en eso, que me parece que está muy interesante, él dice dos cosas, ¿no? Primero, que la curó de la esposa, él ya es viudo, lo curó del alcohol y de la maldad, y de la malicia, algo así, ¿no? Pero lo que mueve esto, eh, Cecilia Ruiz Pose, hola Ceci querida, ¿cómo estás? Prepárate un curso, hagamos óperas, Cecilia, hagamos de nuevo óperas. ¿No les interesaría apreciar óperas que estén por internet o por Netflix que analizan óperas? Qué linda propuesta sería, Ceci, hacer esa. Es la mejor propuesta del mundo para estas épocas. Si te prendes, mándame por privado al número, ¿eh? Mándame por privado y nos conectamos. No sé si tiene el número. Entonces les decía que están estos dos justicieros, y que en realidad ha sido en la juventud, por eso les digo que tiene lo humanizó, sí, totalmente, ha sido un asesino, ha sido un asesino bravo, ha sido un asesino que en realidad en esta figura de viudo arrepentido, como ustedes dicen, alguien lo humanizó, pero que además, y eso me parece que es interesante, hay otro pistolero. Esto es lindo, ¿no? Hay otro pistolero, y que en realidad, y esto es interesante, hay toda una mitología, hay toda una leyenda, hay todo un cuento. Gracias, Angélica. Últimos cafés del año. No, la semana que viene es la última. La verdad que yo tengo que agradecer tanto a la vida, todo lo que me han mimado, Angélica, Iñaki, ustedes. Un año muy duro este, pero bueno. ¿eh? Entonces les decía que eh, en esta dirección, en este sentido, eh, hay algo que está montado sobre esto, que ya se construye muy claramente un héroe, se construye claramente un antihéroe, ¿no? Donde hay otra leyenda ahí, y que les decía que está preso, que también está todo en el marco de las películas del oeste, de los cazarrecompensas de los bandidos, cosa que me puse a leer la primera vez que me puse a leer sobre esto. Digo, esto yo no sé, me metí en un lío con esta peli. Y en realidad es un sistema oficial de justicia en Estados Unidos. O sea, sigue inclusive existiendo la figura del cazarrecompensa, no se usa ya. Pero en realidad esta cuestión que yo nunca distinguía entre el alguacil y el sheriff y el alguacil, hay como dos funciones. Una es como el ayudante del fiscal, digamos, quien efectivamente va a pagar la recompensa. Hola Inés, querida.
quien es el administrador de justicia, entonces toma al preso o al fiambre, ¿no? Porque también se lo puede llevar muerto, y otro es quien lo puede apresar. Entonces esta figura existe, efectivamente, ¿no? Y era una forma en la constitución, digamos, el Estado-Nación de Estados Unidos, ¿no? Después vino la guerra, eh, entre medio también la guerra de secesión, era como que no hubiera, digamos, impunidad entre los estados. Si bien había, cosa que también me enteré leyendo en esto, eh, confederaciones de estados, por eso es Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Había estados que no eran de ellos, que eran de México, como California, otros, Texas, que los fueron comprando, pero estos pactos, porque era por dinero, porque era por cuestiones impositivas. Entonces el Estado también sacaba unos manguitos, pagaba, pero la corporación de los cazarrecompensas era también económica. Lo cual no me sí me sorprendió, pero me pareció muy coherente con quienes hablamos de un país donde el dinero lo puede todo y bastante, ¿no? Eh, en esa dirección eh, hay algo que es bueno y que les decía que me sorprendió la vigencia actual, me sorprendió y mucho, ¿m? Que en realidad el origen todo es por una cosa súper violenta, eh, en relación a una mujer, ¿no? Eso es como novedoso, ¿no? Eh, que en realidad todo esto empieza a moverse y me voy a detener en los primeros minutos de la peli. ¿M? Después vamos a ir como dándole patas a las lecturas más del oeste mismo, pero en realidad todo esto motoriza la práctica salvaje, violenta y abusiva de una pareja de consumidores de sexo, ¿m? En un prostíbulo. Se ve que al lado, la película empieza con una pareja que está haciendo el amor, entonces se arma un escándalo y no lo pueden detener. Y un tipo que violentamente tajea a una mujer en la cara, en el cuello, en los senos, ¿no? Y eso es fuerte. O sea, una película de vaqueros no suele empezar por eso, ¿no? Pueden tirarse 4 tiros y bajar a pedazos a 10 de los extras. O la típica película de los duelos, ¿no? O de los spaghetti western, donde esto transita todo en los estudios de Cinecittà, y casi siempre la línea argumental es eso, ¿no? Una vieja vendetta o algo que había sucedido, pero esto empieza diciendo que esta historia se va a contar y que fulano de tal no murió bajo las armas, sino que en una peste, ¿no? Eh, entonces ahí empieza algo, que es muy interesante. Después van a venir las emboscadas, después van a venir las cuestiones exactamente de la trama argumental, en la cual yo en este caso no me interesa tanto, eh, sino las primeras frases que se trabajan en el prostíbulo, ¿eh? Y eso es muy interesante. Esta es una película de los 90, creo que es de 1992, sí, es de 1992, ahí lo vi, eh, en donde lo primero que aparece es la violencia de género, ¿no? Y aparece más que en otras, por eso no me extraña que, digamos, Clint Eastwood haya dirigido películas como Million Dollar Baby, como Los Puentes de Madison, en donde él a los personajes femeninos le da cierta importancia, que en esto el pistolero es viudo, es padre de familia, arriesga, y en realidad, ¿qué hace? Quiere salvar a la familia. O sea, acá volvemos al típico héroe de Clint Eastwood, ¿no? Pero también implica la lógica del último trabajo, esta cosa de redención, ¿no? Para quienes todavía no vieron Los Imperdonables, tienen tiempo de verlo esta noche, porque si no vamos a tener que contar el final. Entonces, en esa dirección, el armado del trío entre su viejo socio y un jovencito inexperto, que es un caza recompensa,
¿Mm? Sí hay algo que a mí me pareció interesante, que el motor tiene que ver con algo que van haciendo las mujeres, ¿eh? En este sentido de que se le llamó el último western, el fin de la narrativa, ¿no? Es interesante, eh, una película súper premiada, súper premiada. Eh, a este autor lo premiaron muchísimo en el 2017, ¿no? Habían pasado 25 años y también recibió un premio por esa película, en el sentido de que eh, hay algo en la construcción de esa heroicidad que si uno mira para atrás, hay tomas espectaculares, hay tomas de fotografía, etcétera. Era muy loco que un western se planteara y todo estuviera en torno a una construcción de una venganza y de una justicia no impartida por la justicia, sino efectivamente por estos viejos asesinos, viejos y jóvenes. ¿eh? Es una película de culto, efectivamente, tiene todas las tomas para hacer películas de culto, rompió con el esquema narrativo de los westerns en la construcción de los primeros rostros. Fíjense, la película esta, Secretos de la Montaña, hace un tributo y toma escenas de esta película. Hay muchas películas de vaqueros después que la remedaron casi, en dirección a los planos cortos. Y en ese sentido, ¿por qué fue tan emblemática? Además fue el último western de Clint Eastwood, ¿no? Fue la última película del oeste, ¿no? Eh, Le fue, nada, ganó como director, ganó como película. Gene Hackman creo que ganó un Oscar también. Todo eso, eh, ¿qué es? Ya no es un salvaje que va contra los indios, el jinete, sino que en ese sentido, eh, el guionista era el mismo guionista de Blade Runner, un gran guionista. ¿eh? Eh, es que tiene todos los componentes, ¿no? Que hacen a las películas del oeste. eh, Sin embargo, Eh, en la construcción esta que se hace de Clint Eastwood, la construcción de alguien que viene en algún momento a cambiar el lugar de la mujer en el lugar de las yeguas. Y esto lo dice así, claramente el guión, ¿no? Nosotras, dice, nos podrán montar, pero no nos pueden marcar como a yeguas. ¿eh? Es fuerte esa apreciación de la regente del prostíbulo, ¿no? Y donde empieza le pide el dinero a cada una de ellas, como diciendo, esto es un límite, ¿no? Es decir, eh, límite fuerte en el sentido de que están diciendo que una cosa, ¿no? Y esto no lo digo como una defensa, pero una cosa es el ejercicio de prostitución, otra cosa es esta marca en donde efectivamente esto retoma algo muy viejo, que es que lo de los imperdonables tienen que venir a saldar una deuda que se constituyen imperdonables, ¿no? Es decir, como diciendo esto, porque la policía que dice, bueno, ¿no? Le vamos a dar unos latigazos y después la compensación del dueño del prostíbulo del varón, dice, me han marcado una chica, yo tengo un contrato que la traje desde Nueva York, creo algo así, y ya no la puedo vender como puta. Entonces dice, bueno, algo así, le vamos a dar la compensación económica. Fíjense que esto es interesante, o sea, no va a entrar dentro del delito penal, sino que dentro del delito civil. Entonces se salda con una compensación económica de este tipo. ¿Esto qué quiere decir? Que no se va a hacer justicia. Es más, la película avanza un poquito y entonces le traen los 5, los 6 caballos, los 7 caballos con el cual se ha pactado que se pague la deuda. Y cuando digo que se le pague la deuda, al dueño del prostíbulo. Seguimos en clave de varones y de violento patriarcado. Entonces, ¿y esta potranca? Yo, no, esta potranca es para las prostitutas, no sé el nombre, no me acuerdo.
porque es para ella, ¿eh? Para quien yo voy a compensar esto, ¿no? Entonces trae una potranca y dice, y es la mejor. O sea que hay todo un equiparamiento de la mujer con las yeguas, ¿no? De la mujer con las bestias, ¿no? Ustedes, acá hay como dos o tres cosas que es interesante, o sea, innova en la temática, ¿eh? Sí, además de la cosificación y la violencia, pero además de innovar, lo que produce esa innovación en la temática tributa visualmente, ¿no? Honra a los maestros de Harry el Sucio, del Puñado de Dólares, de los años 60, de los años 70, de Sergio Leone, de Don Siegel, les produce un honor en dirección a las formas que muestra la peli, ¿no? Pero en Los Imperdonables hay una cosa que es nueva, que para mí es absolutamente nueva, que es rupturista para la época. Dalila, gracias. Me acuerdo, Sansón y Dalila. Dije, me voy a acordar por Dalila, no me podía acordar el nombre. Y en esa dirección, lo que aparece como nuevo es que hay una espera de la venganza, de tomar la justicia como mano de la venganza y contratar la justicia privada, ¿no? Algo súper común, súper, eh, casi que les diría, eh, habitual en países donde la idea del Estado, ¿no? Y del Estado como brindador de resarcimiento, el Estado como eh, el órgano que va a generar justicia hacia las víctimas, no está. Y acá no está. El personaje de Gene Hackman es hermoso, ¿eh? Y cuando digo que es hermoso el personaje de Gene Hackman, es hermoso porque él hace de un alguacil más interesado, digamos, en la formalidad de la justicia y en la leyenda de los vaqueros, eh, de los maleantes, de los forajidos, me encanta esa palabra, los forajidos, eres un forajido, ¿eh? Que en realidad en las víctimas, inclusive la echan a Dalila, dicen, bueno, váyanse para arriba, ya se administró justicia, y en este sentido, sí me parece que ahí Clint Eastwood, al ser el actor, el director ya se forja, ¿no? Y lo hace en dirección a mostrarse él distinto de los personajes de Harry el Sucio, eh, ¿cómo es que se llamaba? El hombre sin nombre, me parece que era. Eh, y entonces en esa cuestión de la época, sí hay algo que a mí me pareció que es muy interesante, que es muy, muy interesante. Vamos a poner acá, sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Que me parece que es muy interesante, es que la construcción de la heroicidad ¿eh? Pone todo en la mujer, ¿no? En este sentido, empieza con un acto sexual, digamos, que es casi violento, y se escucha al lado, ¿no? En donde están violando o la muchacha queda absolutamente desfigurada, la cortan, y lo toman como un daño en la propiedad. Es interesante cuando alguien de ustedes decía, voy a leerlo, se cosifica, decir, Irene dice, la mujer prostituta se considera una cosa y la compensación son los caballos, dice Marínez Largo, las prostitutas eran esclavas sexuales y excluidas sociales. Sí, pero además de eso, eh, no son solo los códigos de la época, sino que la fianza, ¿no? En donde tiene que pagar con una cantidad eh, de dinero, o sea, está clarísimo que hay una cosa nueva, que hay una cosa nueva. Esto Clint Eastwood y el guionista se lo toman de los griegos, de la rebelión de las mujeres, de esta película hindú que vimos ahora de hace pocos años que se organizan, porque
Porque la cosa viene por algo colectivo. A mí me parece muy interesante. O sea, se organizan para juntar dinero. ¿M? Ellas están dispuestas a, a tomar venganza. Y esa venganza que van a tomar la hacen en función de qué? De las posibilidades que tienen realmente de que juntando un dinero puedan contratar a un asesino a sueldo. Y es interesante eso, porque no es que acá hay un caballero que viene a salvarla. No hay ningún caballero. O sea, es la organización de ellas donde se están revisando las desprotegidas de la ley, las negadas de la justicia, las propiedades de los varones. ¿Eh? Ellas buscan un asesino que las vengue. Entonces hay un principio de organización femenina, ¿no? Entendiendo que por lo que actúan están como hartas, ¿no? Sí es interesante lo que dice Beatriz Angeto, que el Estado no se va a ocupar en esa época de nada, porque efectivamente no son sujetos. Dice, pero hay dos mujeres, su mujer, su redentora, y la mujer de los amigos, la que reconoce como parte de que le reconoce su parte de la recompensa. Sí, 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 sí. Ya vamos a llegar. Por eso que me parece que es interesante lo que les decía al inicio, de que no está solo en la construcción de un héroe distinto al común de los vaqueros, sino que su salvación, su redención, se debe a una mujer. O sea, él dice desde el inicio, cuando está hablando con el pibito, y toma café después de que se ha revolcado entre los chanchos, pedazo de imagen, ¿no? Está revolcado entre los chanchos, dice, y le compra un vestido a su mujer con la recompensa, y le compra un lindo vestido, dice, está muerta, y ella me salvó de la malicia y del alcohol, ¿no? Eh, por supuesto que él pierde los ahorros por vengar a una compañera que no es de la familia, porque en realidad todo empieza a girar, que es novedoso, en relación, inclusive sin verlas, o sea, inclusive sin saber quiénes son esos personajes, sin tener una actriz, ya sabemos que debe ser una mujer ejemplar la viuda, y la muerta, perdón, la finada, la mamá de los hijos, y después la aparición, digamos, tardía de una mujer que no está nunca en la película, que no está en la escena, que es la esposa de su amigo, ¿no? En donde en realidad las que tienen fuerza son las mujeres organizadas. Eso me pareció interesante, me pareció muy interesante para la época, ¿no? Eh, no se sale, por supuesto, ¿no? Del estereotipo que hay en relación a las mujeres, no se mueve, ¿eh? Eh, pero es necesario que se quede en ese estereotipo para poder describir esta situación. O sea, cuando se ve, ¿no? Claramente que vienen a darles el resarcimiento a través de los caballos, se ve con muchísima claridad que ya ellas no son exactamente las mismas. Vieron que hay tomas muy buenas. Las primeras cuando cuando caen todas ahí y la están cortajeando. La segunda cuando están en la intimidad. Eso es muy interesante porque los pone en la pieza. Entonces Delilah le hace las cuentas de cuánto dinero tienen las chicas. La toma anterior, perdón que me la perdí, es cuando ella baja a reclamar después de la golpiza, después del descuartizamiento, y entonces la echan y en silencio las compañeras miran desde una baranda en el primer piso. Después ya las pone en otro lugar, ¿no? Porque si nosotros las putas no somos nada, pero después están todas vestidas de diario, ¿no? Como amas de casa, y entonces salen todas a tirarles bosta, ¿no? Guano cuando llegan. Entonces, de a poquito, y la mirada ya muy dura de la víctima, toda tajeada, ¿no? Cuando vienen meses después, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí eh, hay algo también interesante, como a Clint Eastwood, desde muy joven, le gustan los papeles de viejo. Es decir, él ya hace, no de un vaquero joven, y en toda la expresión de su virilidad y de su fuerza, sino de uno retirado, ¿no? Está viejo, se deja arrastrar por los cerdos, está tirado en el fango, se cae del caballo, quiere construir, o sea, lo que pasa es que es muy difícil hacerlo, un antihéroe, ¿no? Como alguien ya retirado, como si fuera realmente
un chanchero, un chacarero que cría chanchos y nada más, ¿no? Eh, Esa construcción del antihéroe no le sale, porque no es Woody Allen. O sea, construye un héroe, pero en realidad lo hace a partir, y eso es interesante, muy parecido al de la mula, muy parecido al Gran Torino, a partir de un caído, ¿no? Y esto es lo que les decía que para mí es lo más interesante que tiene Clint Eastwood, que construye esos personajes a partir de la pérdida humana, a partir de lo que dejamos de ser, de lo poco honorable, de, eh, de lo eh, marginal que estamos en la sociedad. Acuérdense del viejo loco del Gran Torino, es un impresentable, asqueroso, racista, se lleva mal con la vecina, dice barbaridades de los coreanos. ¿eh? En la mula es un tipo que fue mal padre, un peor esposo, abandónico. Entonces a mí sí, digo, bueno, era mucho más estable. Yo la verdad que no me acordaba tanto, eh, porque en su momento la vi, no sé, era muy chico yo, y solamente había visto la cuestión de los vaqueros. Y cuando volví a ver dije, wow, que entendí la potencia que tenía esa película en lo discursivo, en el lugar que le da a las mujeres organizadas versus a los varones que todos se persiguen contra todos, ¿no? Es más, el alguacil, hay, hay cosas que están sacadas como de la Asamblea de las Mujeres de los griegos, ¿eh? Es decir, a mí me encantó verla después, ahora, después de años, no sé de cuántos, de 30, yo era muy jovencito, en donde es explícita la mención de lo sexual, ¿no? Y cuenta una anécdota que es muy bizarra, y es muy provocadora, que es de, ya no me acuerdo el nombre de todos los vaqueros, pero bueno, de Harry el dos pistolas se llamaba, ¿no? Y entonces uno que es un mentiroso, un cronista, escritor de novelas, que habla del mito, que los tiene a los dos presos, ¿no? Después de que pase este acontecimiento, más o menos sobre la mitad de la película. Y es muy bonito porque a mí me gustó eso, verlo después de años, porque el alguacil toma esa revista como si estuviera viendo el diario Clarino, como si estuviera viendo Telenoche. Entonces dice, y acá está dibujado tal, y dice, y acá se ve que son 7. Entonces todo el tiempo habla de un grabado, que es la tapa de un libro, y el mentiroso del escritor, que en realidad ha hecho una ficción, le dice, sí, sí, pero si usted lo ve ahí es cierto, ¿no? Como si fuera una foto. Entonces ya me pareció interesante la broma que hace el guionista, y Clint Eastwood, dando por verdad la narrativa que hay en un pasquín, en un folletín, como si fuera la versión de los juglares, ¿no? Como si fuera lo que era, ¿no? Es decir, que iba de pueblo en pueblo, de estado en estado, pasándose las hazañas de los forajidos, ¿no? Y explícitamente dice, usted miente, dice, porque yo estaba ahí cuando se dio ese tiroteo, y se le decían dos pistolas porque tenía un pene que le llegaba hasta las rodillas, una cosa así, y habla de todo un diálogo muy bizarro, de cómo sacaron y se agarraron a pistolazos, y ya muestra a los varones no congregados, sino todo el tiempo en este discurso de a ver quién lo tiene más larga, ¿no? Quién tiene mejor puntería, quién tiene más muertos encima, quién tiene un pedigree más violento. O sea que del inicio, ya aparece con fuerza esta cosa de los varones compitiendo y las mujeres cooperando, ¿no? Y lamentablemente los varones compitiendo en el marco de la violencia y las mujeres cooperando para salir del lugar de las víctimas, ¿no? Digo, qué loco, qué inamovible, ¿no? Qué rígidas que son las organizaciones de las sociedades a lo largo de las culturas, ¿no? Qué patriarcales que son, qué brutales que son brutales, me parece que son brutales. Y cuando digo brutales, es brutales y rígidas, ¿no? Entonces les decía que este caza-recompensa, un caza-recompensa viejo, que los chanchos lo tiran abajo, que tiene una granja horrible, que tiene dificultades para seguirse en el caballo, que al inicio, por eso les digo que es muy explícito Clint Eastwood, a mí me pareció muy bonito eso,
intenta con la pistola darle una lata y se ve que no tiene puntería, como el chico que no tiene puntería, digamos, que no le pega, que tira y dispara para todos lados, cuando el único ahí que parece que es muy bueno es Morgan Freeman, el personaje de Morgan Freeman que no me acuerdo, ¿no? Eh, entonces ya hay, eh, digamos, un conflicto que es interesante. Un retirado, un jubilado, un cazarrecompensa jubilado, más allá que tiene dos hijos muy chiquititos, que salió adelante con el alcoholismo gracias a su mujer, que según él ha dejado la maldad, entendiendo como esto las pulsiones más dañinas, más mortíferas, se dispone, sin saber sumarse al caballo, subirse, perdón, no sumarse, ¿eh? Estando arrastrado entre el barro, a seguirlo a un muchacho más joven que es un inexperto y que busca en él lo que ya no hay, es la leyenda, ¿no? Y eso me parece interesante, ¿no? Eh, por otro lado está el otro pistolero, el inglés, ¿no? Ese es muy interesante para mí, me parece, porque eh, en realidad lo que vemos es la historia del inglés, ¿no? Que a todos, y eso es muy importante, los preceden antecedentes de masacres, antecedentes de eh, pasados detestables, ¿no? Inefables, impresentables son. ¿Eh? Esto es lo que un poco quiere ocultar, porque los hijitos dicen, la nenita dice un momento, dice, ¿papá mató gente? Interesante, porque papá mató gente, como si no llegó a hacer eso. ¿Eh? En cambio el otro, el canoso, el inglés, ¿qué se llamaba? Bob. Bob, porque si me acuerdo con Bob Esponja. También está tentado por la recompensa. Llega antes, con el biógrafo este, el escritor, que es es un sanatero, parece de crónica, parece esto de las revistas, noticias, de estos noteros así de la época, ¿no? Eh, y que, nada, es humillado, porque así es, humillado por el personaje de Gene Hackman, ¿no? Que también se llama Little Bill, ¿no? El pequeño Bill, el pequeño Willy. Nada, lo humilla, lo pone preso, o sea que de semejante leyenda, de semejante personaje, eh, hay algo de esa cosa tan increíblemente brillante que no se está cumpliendo, o sea que ahí ya hace algo. La película es muy interesante, o sea, uno realmente malo que se quiere redimir y otros que aparentemente eran unos eh, malignos y son humillados, ¿no? Que también, como dice Irene Pacheco Pen, una titi, es monárquico, los hace enojar a todos con ideología. También es una mojada de oreja esto de los ingleses versus los vaqueros, los malos yanquis, ¿no? Esperen que voy a enchufar el celu por las dudas. Eh, un segundo.
estamos. La batería. Bien. Disculpen, pero no tenía miedo que se me apague la batería. Bueno, entonces les decía, ya va construyendo a la usanza. Tendríamos que decir también de los westerns de esa época. Piensen como para comparar. Tomen un western actual como Django sin frontera, sin cadena, Django sin cadena, perdón, de Quentin Tarantino, y la velocidad a la que lleva esto con el alemán y el negro también. Otra película que tributa a Los Imperdonables, que es el alemán antiesclavista versus el negro que se ha escapado, ¿no? Y entonces son dos cazarrecompensas también, porque la estructura esta de los cazarrecompensas es la estructura típica en términos, y casi les diría que necesaria, en términos de qué, en términos de asiento sobre el cual se puede generar una trama, una narrativa interesante para que los muy bandidos, digamos, se puedan arrepentir y se arrepientan, y de paso en la casa de recompensa a los malos se haga esta justicia que es tan común en Estados Unidos, una sociedad sumamente armada, tiene una larga tradición, ¿no? Entonces, la verdad, digamos, va emergiendo de a poco, ¿no? El narrador el biógrafo, el periodista eh, tiene una función. A mí me pareció interesante, ¿no? Tiene esta función que se ve pocas veces, pero que es interesante verla, como el eje donde se va a ir dando vuelta algún concepto de verdad o algún concepto de fantasía. Y no es ni más ni menos, por eso me gustó mucho volver a verla, que el articulador de las narrativas de las historias, ¿no? A mí me pareció, o por lo menos nunca se me había ocurrido verla desde ese punto de vista, cuánto la psicología narrativa también puede apoyarse en un western, ¿no? Porque, es decir, ¿quién era importante? Era importante el personaje, el inglés el Bob, no es tan importante como su leyenda, ¿no? Es más importante lo que cuentan los biógrafos, que le dan carácter de verdad a lo que realmente es, ¿no? Y en ese otro sentido, el personaje de Clint Eastwood, él quiere ocultar la crueldad, más allá de que su leyenda lo precede, ¿no? Y en ese sentido, son terribles la fuerza que tienen los recuerdos, ¿no? Es decir, es muy terrible saberse quién era, ¿no? Will, que ha sido realmente un asesino con una gran cantidad de muertos en su haber, que en Los Imperdonables, ¿no? Lo que aparece con el cuento respecto de quién era el inglés. Hola Eurídice. Y eso es muy importante. A mí me pareció, no sé, para mí fue un descubrimiento cuando la vi, porque wow, qué loco esto. Las teorías narrativas son muy posteriores en esta película, pero lo que sí es cierto, Paul Ricoeur no, es decir, y esto, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tiene quienes suponen cosas de nosotros? Que el portador es un chico, el nene, el pibe un veinteañero, y los niños, que dicen, ¿quién será el papá? ¿No? En dirección a descubrir la identidad a través de qué hay de cierto en lo oculto, ¿no? Y qué hay de develable en eso oculto, ¿no? Vamos a descubrir quién es, si realmente es un asesino, y en el otro, toda la narrativa oculta la supuesta cobardía, o la supuesta, nada, podríamos decir, no sé si es cobardía, pero toda la narrativa construye un personaje que no lo es para tanto, ¿no? Que no es tan malego, como dicen, ¿no? Me hizo acordar muchísimo a los cuentos de Borges, del Malevaje, donde los precede, digamos, sus antecedentes, ¿no? Eh, Ahí sí me parece, digo que hay como una rupturita, chiquita pero rupturita, respecto de los westerns norteamericanos clásicos, ¿no? Donde era la construcción esta del cowboy que iba contra los indios y que en realidad es una narrativa neocolonialista, ¿no? Iban por el oro,
como hace la Barry Gold en estas épocas, ¿no? Destruye todos los territorios, a los dueños originarios de las tierras, ¿no? Y en esa locura se generaba este ídolo y constructor de la civilización norteamericana, que era la conquista del oeste, ¿no? Un poco como las narrativas estas del colonialismo, como si a México hubieran descubierto los españoles, ¿no? Y todas las cuestiones de quién era Hernán Cortés, ¿no? Bueno, todo lo que suponía, ¿no? Que las tierras americanas eran descubiertas por los españoles y todas las tierras del oeste eran descubiertas por los migrantes que vienen, por supuesto, del este, que vienen desde Inglaterra, llegan a la costa, digamos, del Atlántico, se asientan sobre el este americano y sobre el este americano salen a descubrir el oeste y a buscar oro, ¿no? Entonces, esa es la narrativa habitual. Siempre detrás de eso está. Inclusive estas películas más recientes, como es que se llama esto, con Kevin Costner, que va detrás del ganado de los bisontes, bueno, todo este tipo de construcciones está siempre más o menos en lo mismo, ¿no? En ese sentido, casi siempre, inclusive en El Renegado, que de Alejandro González Iñárritu, que nosotros no lo vimos, no, él resucitado, él, con el renacido, el renacido de González Iñárritu, también hay toda una conquista en lo duro, ¿no? De las zonas cercanas a Alaska, etcétera, de conquistar el clima. Y el Renacido también es una historia de venganza personal donde sí tienen en común eh, esta cuestión de la narrativa heroica de alguien que es más duro que los duros, que es más fuerte que el inclemente del invierno, que es más bravo que los apaches, que en este sentido todos los otros no pueden con él. En eso, obviamente, siempre las narrativas de las películas del oeste han justificado la violencia en dirección de un sueño de libertad, ¿no? Eso es muy americano, ¿no? Vienen, ya sea que lo hagan en Vietnam o ya sea que lo hagan en la narrativa de la guerra de secesión o en la Segunda Guerra Mundial, o sea, siempre que caen los tanques norteamericanos traen la libertad, siempre que conquistan un territorio, es un territorio que ellos van a liberar porque antes estaba preso de algo, o de los apaches, o de los sioux, o de los nazis, o de los alemanes, o de los vietnamitas, nada más que le fue mal, ¿no? Pero la lógica siempre es eso, ¿no? Hay un saqueo, hay una masacre, en este caso de pueblos originarios, y entonces ellos ocupan el territorio y lo liberan, ¿no? En la luna se salvaron porque no había habitantes en la luna. Los lunáticos no estaban en la luna, estábamos acá los lunáticos, ¿no? Entonces siempre la lógica de la colonización se hace mediando la violencia y además se fundan instituciones garantes de la libertad, ¿no? Casi siempre de la mano de algo como la justicia. Y antes hay saqueos, violaciones de mujeres, porque todo eso no lo muestran en las películas, ¿no? Pero esto que conquistaban y devastaban los pueblos, ¿no? Parecido a lo que había acá en las narrativas de los gauchos, la nativa, el matadero. Hay una película con Nicole Kidman Cruz que muestra cómo los colonos ganaban tierra en las praderas por medio de carreras de caballos. Sí, es linda esa película con Nicole Kidman, no me acuerdo el nombre, ¿no? Pero también donde la mujer era parte, qué sé yo, las encomiendas acá que se les daban a los criollos, ¿no? Con tierra, con pueblo originario, con negro, con todo, todos eran cosas, ¿no? Entonces esto que les decía que, eh, eh, digamos, a mí me parece que está presente, ¿no? Quizás también eh, un poco idealizado, pero bueno, el William, el personaje de Clint Eastwood, ya un inepto, ya un granjero incompetente, está pobre, eh, ya va a perder la granja, digamos. Entonces en esta búsqueda hay una vuelta hacia el sí mismo.
pero no una vuelta hacia el sí mismo de la juventud que ya no se puede recuperar, sino, digamos, en esta trío que se arma ahí de vengadores, en realidad hay una búsqueda de la virilidad, de la puntería, de la certeza. Las escenas en que se encuentran son muy bizarras. Esa escena en que el pibito dispara para cualquier lado y casi los mata de un balazo porque él esperaba a uno y no a dos. Eh, entonces, estos dos personajes que ya son maduros, no vamos a decir viejos, pero ya están fuera de carrera, eh, nada, torpes. El chiquito no ve bien, por eso dispara como el Tujes, ¿no? Es miope, o sea, son como un grupo impresentable. Si uno se pone a ver, ese tipo de personajes no hubieran llegado nunca a un western, nunca hubieran llegado. Entonces, hay en él una intención de la ruptura de la caja o de la cáscara del héroe estereotipado. No veía nada, ¿sí? Era chicato, qué sé yo, era miope, no sé, como no veía. Eh, por eso al inicio uno no se da cuenta, pero le dice, usted no sé qué es el héroe de tal, y lo reconoce medio como por la voz, así. ¿eh? Eh, el representante de la justicia, el personaje de Clint Eastwood, vieron que había uno que era, este es un duro, feo, sucio y malo, la hora señalada, bueno, muchas de esas películas, es un torturador. El representante de la justicia tortura a los presos, o sea, no solo que le va a dar un azote, sino que les niega la libertad, después lo tortura, eh, es un tirano controlador del pueblo, o sea, el personaje en Gene Hackman, el verdadero malo, el policía, es el, el alguacil, ¿no? Y todo, siempre hay como una... Yo digo que se puede romper un código, se puede romper un estilo, se puede ir en contra de algo si vos sabés manejarlo. O sea, no se puede romper algo que uno no maneja, ¿no? Y hacerlo con tanta belleza, porque si hay alguien que era experto, pero súper experto en los western, era Clint Eastwood, ¿no? Entonces acá él hace cosas maravillosas. Yo no lo he visto en los western, ¿no? Eh, ¿Qué dicen de la familia Inga? También aunque de forma idílica muestra la historia de la conquista y poblamiento de las praderas. Sí, sí, tal cual. Sí, la familia Inga hacía eso. Eh, Hay cosas que ningún western la van a ver, qué sé yo, esos paisajes, ese horizonte bajado a una décima, ¿no? O a casi tres cuartos, ¿no? Y con mucha luz de fuego detrás, entonces esos eh, contrastes, digamos, ¿no? Eh, Nada, las formas en que muestran, no sé, los cielos esos grises, los vacíos, eh, mm, qué sé yo. No sé, a mí me parece que tiene una forma de mirar, acercarse a los planos cortos también, eh, pero de una manera más sencilla, mucho más, menos poética, ¿no? Eh, no hay toda esa cosa melosa de los westerns, las decoraciones, ¿no? Lo de la familia Ingalls, ¿no? Sí, además los vaqueros dicen que estrenan la cama, cosa que sí es cierto. Eh, mm, Digo, tampoco llega a ser Tarantino, donde hay una violencia anti-western, ¿no? Donde es tan bizarra, ¿eh? Y tampoco tan patética, digamos, como son los westerns. La muerte adquiere para mí la dimensión de la muerte. Todo es broma, todo es broma, todo es broma, eh, hasta que muere, ¿no? Eh, no sé, me parece que hay algo de esto de que se rompe una narrativa del western, la clásica, ¿no? Eh, y en esto son crueles, los vaqueros son crueles, o sea, tienen como una, casi les diría que regocijo por el dolor, ¿no? Eh, y se muestran como lo que no hay. Hay veces que son tiernos los vaqueros, otras veces tienen miedo, otras veces se muestran patéticos, se muestran ridículos. Eso no es de los westerns, ¿no? Entonces,
Eh, y lo otro que todo el tiempo, eh, se ve es esta rivalidad, pongámosle, o carreras en paralelos por la narrativa, ¿no? La del inglés, la de Bob, la de William, la de la historia del inglés versus él, la del alguacil, la que protagoniza Jim Hackman, ¿no? Eh, y sí me parece que la de William es la más, la historia más honesta, ¿no? Las otras son eh, cruzadas por querer fingir una imagen. Por eso me parece que él se da el lujo de decir, mira, voy a poner algunos personajes que son como lo que hacían antes los westerns, ¿no? En el caso de inglés voy a armar leyendas, como estos que bajó 4 tipos, que mató a 7 de un balazo. eh, entonces, efectivamente, la muerte, cuando se dé la muerte, no va a ser una muerte de western donde en un tiroteo se matan 2 o 3, sino que la muerte empieza a tener sentido y a darle peso, a darle jerarquía a la historia, ¿no? Eh, qué sé yo, él amenaza con matar a todo el pueblo, o sea, la película eh, casi se va al estereotipo, ¿no? Es como que siempre dice, bueno, acá va a matar a todos, ¿no? Acá amenaza, ¿no? Por supuesto que es una película de propaganda americana, ¿no? Eh, sí, 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 ahí vamos a entrar, ¿no? No va a ser hoy, ya son más o menos las y cuarto, donde vamos a hablar de la muerte, pero sí me parece que aún así el remate de los temas también es una historia de la conquista americana, ¿no? Eh, en los western la muerte sí era como circense, casi les diría, ¿no? Era como la lógica que tenían que morir varios. Yo les voy a tributar todo este año a Kino, cuando Mafalda miraba las películas de western. La madre la llamaba a comer y decía, 2 muertos, 2 o 3 muertos más y vamos, ¿no? Decía, pen, 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 esto que los muertos iban a caballo, se tiraban balas para atrás, y siempre le acertaban. Eran casi chistes, ¿no? Eran casi caídas de caballo, o por lo menos, yo tengo 53 años y jugamos los vaqueros, y la cosa era como morirte, o sea, ni siquiera había un concepto dramático, literario de la muerte, sino que era un concepto bufonesco. Era caer así explotado, ¿no? Eh, en ese sentido, eh, acá hace todo. La bandera de Estados Unidos, eh, un poco que justifica, yo casi les diría, las masacres norteamericanas en función de este héroe, ¿no? Y lo mismo, eh, de alguna forma, aunque quiere construir un antihéroe, configura el héroe norteamericano, ¿no? Esto de que finalmente fue justo, finalmente fue eh, casi que les diría que consciente y creador de un nuevo sentido de justicia. ¿eh? Eh, bueno, en fin, es como una cuestión más polémica. Eh, pero es interesante, como si uno podría decir, eh, que es una obra magistral, ¿no? Realmente magistral, en el sentido que, bueno, que rompió, ¿eh? Rompió con algunas estructuras, pero además lo rompió porque narrativamente es muy bueno, ¿eh? Eh, narrativamente es una muy buena peli, ¿no? Ese ex pistolero, ese personaje que hace él, eh, tiene la altura de generar un compadre como el personaje de Morgan Freeman, que nunca me acuerdo cómo se llama, y en realidad un antihéroe, que el verdadero antihéroe es el representante del Estado, lo que les decía, ¿no? De Jim Hackman, un terrible psicópata, porque la verdad que es eso, uno prácticamente no se da cuenta, pero después si se pone a ver, eh, nada, va a descubrir mm, que nada, que es una película de eso. De todos modos, eh, cumplió
no sé cuándo, pero claro, hace 2 años, 25 años, ¿no? O sea que es una película eh, que convengamos que para la época fue una película muy interesante, ¿no? Bueno, vamos a cortar acá y mañana nos vamos a dedicar a eso, a la muerte, a todo esto, nos vamos a ir despidiendo como rápidamente de Los Imperdonables y de Clint Eastwood para que en la próxima hagamos una evaluación. ¿Vamos? Este era el bonus track de diciembre, ahí vamos, mañana lo terminamos. Les mando un beso grande y espero que estén bien. Disculpen la demora y la encajada, lo que pasa es que tenía el celular en otro lado. Hasta luego. Chau, chau. Nos vemos mañana a las 11.